Ahí lo va, a ver si no cae. Ese momento de ahí abajo es crítico. Un día casi caemos. ¡Qué bonita, por Dios! Y ahora va a salir Coti a probarla con este peso, sin mí. Bueno, ahora como ya tenemos la preinstalación de las maletas hechas ya en la moto, el siguiente paso y uno de los más importantes es ver cómo podemos hacer para meter todo lo que vamos a necesitar durante el viaje dentro de esas mochilas y ver cómo hacer para que encaje todo bien, hacer el Tetris, como diría todo el mundo. Lo más importante también queremos ver cómo va a afectar todo ese peso extra a la moto, porque tal y como nos dijo Lauro Wada en los comentarios del vídeo anterior, es que lo más probable es que tengamos que cambiar el muelle de la suspensión. Entonces ahora vamos a hacer pruebas, meter toda la carga y ver cómo afecta eso a la moto. Pues hoy hemos venido al concesionario, ya nos ajustaron la suspensión, ahora ya la moto en reposo con la pata de cabra pues ya tiene una ligera caída hacia la pata de cabra y sí que ya no hay peligro de que se nos caiga con el resto de peso, las maletas y demás, de que se nos caiga hacia el otro lado. Así que muy contentos otra vez, una vez más. Gracias a Arjones por la ayuda y el soporte que nos están dando. Esta sería mi mochila. Aquí dentro pues ya metí lo que es ropa un poco más de abrigo, ropa más de verano, o sea, porque al final como vamos a estar en tantos climas diferentes, pues hay que llevar un poco de todo, pero no pasarse, llevarlo justo. Después lo que quiero añadir es la silla. Esto no puede faltar, ¿eh? Tenemos unas sillas muy guapas que ya os las enseñaremos. Sí, sí, las abriremos esta tarde. Bueno, que a Coti le hace mucha ilusión enseñaros. Es que esto es alucinante. Es una de las adquisiciones más preciadas para él, son las supersillas. Pero no son unas sillas cualquiera. Y ahora vais a ver por qué. Pues ya veis, como os decía, esto no es una silla cualquiera, es una silla muy especial porque tiene reposacabezas y te puedes parar en cualquier momento en una esquinita. Te tumbas así, te echas la siestecita, puedes recoger los brazos. Y yo me echo la siesta de señor, sentado. Como un señor, Tomo sí, el postre y a dormir la siesta, ¿eh? Queremos ver cómo hacer para que encaje bien aquí y pues intentar cerrar la mochila así, que no quede tampoco demasiado voluminosa. Otro día no las instalamos, pero tenemos unas pequeñas bolsas, van a ir instaladas aquí. Aquí también llevaremos cositas blandas, sobre todo. Está bien meter cositas blandas aquí, o es lo que pensamos que es lo mejor, porque en caso de que caiga la moto, esto también hace de amortiguador, ¿no? Entonces amortigua un poquito el golpe y si es algo blando mejor, porque si no es que se puede escacharrar completamente. Bueno, aquí llevamos un cubo. ¿Por qué? Porque lo más importante para nosotros es intentar tener la máxima comodidad e higiene. Entonces pensamos en este cubo que lo podemos llenar de agua, con eso mismo o lavarnos nosotros o mismo lavar la loza. En este saco amarillo llevamos las esterillas también para poner debajo del saco de dormir. Aquí en este otro pues metimos la tienda de campaña, que veis que también es muy ligera y además es grande porque es de 3 plazas. Ahora cuando la abramos... Sí, también vamos a hacer el amago de, bueno, vamos a abrirla, vamos a montarla y aprender también cómo se monta, cómo se desmonta y todo eso. Lo prometido es deuda, así que ahora vamos a montar la tienda de campaña y vamos a ver lo grande que es, porque no tenemos ni idea ni de cómo es, ni de cómo se monta y demás. Si no nos metemos en otro fregado. Bueno, yo creo que nos la vamos a liar un poquillo. Como veis, este es el gran resultado de la tienda campaña. Yo ya me eché mi siesta. ¡Hala! Ya se está echando la siesta, el sol. Pero tú, chaval. Ya no vuelvo para casa. Ya no vuelves a casa. Esto es una maravilla. Lau se está echando su siesta. Mira que siesta, tan preparada. Estoy gozándolo. Lo que estoy haciendo es gozarlo. Y ahí, pues bueno, ya veis. Colchón de uno, colchón del otro. Tenemos aquí también los... Queda un sitio ahí atrás pues para guardar los cascos y los ropajes. Al final, pues bueno, en la tienda solo meteremos los cascos, los ropajes y la tecnología. El resto de lo que es ropa y demás se puede quedar en la moto.
Y Lau pues se puede quedar ahí perfectamente. Cuando nos lleguen los sacos vamos a hacer La primera acampada. la primera acampada de verdad, no aquí en un entorno controlado. Pues, Pero bueno, eso también lo veréis en el siguiente episodio, la próxima semana. no nos da tiempo para todo. Porque para esto no nos va a dar tiempo, así que no os lo perdáis. En esta caja de cartón tenemos la cocina. Esa gasolina y lo mismo, es muy ligera, ocupa muy poquito. Esto es para... ¿A dónde la vas a llenar llevar gasolina. Y esto lo vamos a llevar en este lateral, ¿no? Era aquí. Sí, montarlo y ver cómo, Sí. cómo queda el tema de la suspensión. Seguimos aquí trabajando en ello. Como somos un poquito frikis, el peso del equipaje lo tenemos casi repartido a la perfección. Hicimos una lista con el peso de cada una de las cosas que vamos cargando en la moto, con la idea de contener el peso adicional al máximo para que la moto sufra los menores cambios posibles. Pues ya, como veis, ya está todo más o menos listo. Hemos decidido, de momento, que aquí van a ir 2 botellas de agua a cada lado, 2 en esta y 2 en esa. A ver cómo acaban las botellas de agua en días soleados, porque esto tiene pinta de que va a coger un calor bastante interesante, pero es una forma de añadirle peso a la parte frontal y liberar un poco de peso en la parte trasera. Ya me diréis en los comentarios si es acertado o no. Yo creo que sí, por lo menos por sentido común, no por experiencia. Está esto listo, estas son las sillas que os decía Lau antes que llevamos. Aquí va el saco hinchable, almohada hinchable. El saco no, el colchón. Eso, el colchón. El colchón y la almohada. Los sacos aún no llegaron. ¿No? Nos faltan los sacos. Nos faltan los sacos. Aquí aún queda algo de sitio. Estos son las esterillas. Y aquí en el baúl, pues el... Upa, ¿cómo está todo bastante bien distribuido. Aquí llevamos la funda que queremos para la tienda de campaña, para llevar por debajo. Aquí esta neverita que va vacía, pero es donde vamos a meter pues la comida que vayamos comprando y que no se caliente en exceso. Una lamparita para la noche, las linternas de cabeza, las cacerolas, y tenemos todo este hueco de aquí que puede ir pues cualquier otra cosa. Aquí también se puede meter algo por estos huecos. Ahora pues vamos a montar las cámaras para ver cómo queda todo y ahora os lo enseñamos otra vez. Cámara delantera lista. No me vais a ver a mí en primer plano, ojalá fuera así, pero de momento no puedo conducir esta moto. Pero veréis muy bien desde aquí a Coti. Y a ti detrás. Y a mí detrás, cuando me asome la cabecita y diga va! Ahora sí, aún le faltan las cositas que tenemos que poner encima del baúl trasero, pero la moto ya está prácticamente como la vamos a llevar durante todo el viaje. Mirad qué bonita. Por Dios, estoy enamorada. ¡Qué bonita, por Dios! Coti, ahora va a salir Coti a probarla con este peso, sin mí, para tantearla un poquillo y demás, y luego ya haremos la prueba los dos juntos. A ver yo cómo me monto a la moto, cómo subo, le tengo un poco de rollo, porque claro, ahora estas mochilas están muy altas, Coti va a estar aquí sentado y yo voy a ir con botas de estas que son un poco más incómodas, entonces a ver cómo me apaña. Bueno, venga, preparados. Ahí lo va. A ver si no cae. Ese momento de ahí abajo es crítico. Un día casi caemos, pero bueno, parece que ya lo tiene medio controlado. Ten cuidado con este escalón. ¡Hala, bye! Bueno, pues allá vamos. Por primera vez nos vamos viendo las caras y pues fue una sensación un poco rara. Es cierto que no estoy notando demasiado el peso extra de la moto. Al ir sin Lau, el peso extra de la moto, pues no lo estoy notando demasiado y se está sintiendo la moto bastante agradable, o sea, pues prácticamente igual. Cuando vayamos los dos cargados y pues por un camino un poco más complicadillo, pues ya iremos viendo. Pero de momento, con toda la carga, vamos bastante bien. La moto se comporta bien. Vamos a dar la vuelta ahí delante y vamos a volver ya para casa. Este es un pequeño test, no es una prueba muy larga. Simplemente quería probar, pues a ver qué tal sentía la moto con el peso adicional y ver que no me fuese demasiado incómodo. Pero aquí estamos, airosos. Pues muy contento porque parece ser que, aunque no vamos sobrados de espacio,
pues más o menos podemos ir acomodando las cosas e ir pues cubriendo los huecos de cada sitio sin ir demasiado cargados en lo que es cada parte de la moto. Lo que me preocupaba bastante era la gestión del agua. O sea, al final tenemos que llevar bastante agua y creo que con las bolsas delanteras, tal como os enseñábamos antes, vamos a poder cubrir eso. Le vamos a meter, yo creo que hasta tres botellas de 1,5 litros podrían caber en cada bolsa delantera. De ese modo serían 6 litros en total, que yo creo que para un día entero es más que suficiente. Poder beber, comer y ducharnos. Pues esa es la parte que más nos preocupaba. Entonces poder meter todo ese peso en la parte delantera nos va a ayudar bastante a la hora del manejo de la moto. Como decía este chico, que no me acuerdo ahora el nombre, que dijo el nombre Lau antes y escribió el comentario en YouTube, voy a llamar al concesionario y pues ver con ellos si podemos revisar la parte de la suspensión trasera, a ver si a lo mejor metiendo un muelle más duro la moto no cae tanto de atrás, y sobre todo por la parte de la pata, porque la moto cuando la aparcamos con la pata tiene que inclinarse un poco hacia la pata para que le dé pues un poco de seguridad, ¿no? Y estabilidad al estar aparcada, pues que se queda prácticamente recta, y como estés en un terreno un poquito inclinado es que es imposible. Tienes que dar la vuelta a la moto, maniobrarla y demás. Pero la moto muy bien equilibrada, no noto que el peso vaya para un sitio en especial, más para un lado que para otro. O sea, todo bien. O sea, la verdad que genial. El tema va a ser cuando llevemos al Lau arriba. Ahí tenemos al Lau. Empújame un poquito ahí. Empuja, que así me ayudas a dar la vuelta. Bueno, Coti, ¿qué tal? ¿Cómo fue la prueba con todo el equipaje? Pues muy bien, no noté demasiada diferencia, porque más o menos el peso que añadimos es el peso que quitamos. Bueno, y la distribución de pesos con las mochilas laterales, no te hace mucha diferencia porque una pesa un poco más que la otra. No, conduciendo no noto nada. La moto se me mueve bien para todos lados. Hizo un giro un poquito cerrado y sí que quizás, no sé si es porque dudé un poco a la entrada, que me costó un poquito más meterla a la entrada, pero lo que es conduciendo y en movimiento lo noto muy parecida. No sé en situaciones un poco más delicadas cómo va a ir la cosa, pero de momento la noto bien. A ver, contigo va a cambiar. Cuando te pongas tú ya es el doble de peso. Pero bueno, habrá que acostumbrarse. Y ahora también quería dar las gracias a vosotros por todo el apoyo que nos estáis dando, los comentarios que nos estáis dejando en los vídeos, los likes. También muchas gracias por compartir nuestros vídeos. La verdad es que estamos muy contentos. Y eso, pues muchas gracias por estar ahí y seguiréis teniendo vídeos por mucho tiempo. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.